Muy buenos días a todos mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Pan de Vida. Gracias al Señor que podemos recibir el pan nuestro de cada día. Dice el Padre Nuestro, la oración preciosa de Mateo, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y noten ustedes que está hablando de un pan espiritual. Muchos creen que cuando el Señor Jesucristo les enseñó a orar a sus discípulos, creen que les estaba diciendo que pidieran pan material, pero no, porque el contexto nos comprueba que el Padre Nuestro no es para pedir pan material, es para pedir pan espiritual. Porque dice en el contexto: no seáis como los gentiles que buscan todas esas cosas. Aleluya. Entonces vamos a entender bien clarito que el pan nuestro se refiere a nuestro alimento espiritual. Felicito a todos los que nos han seguido ya durante un año a través de estos estudios maravillosos de la palabra del Señor, y estamos en Gálatas. El hermano Carrillo se inventó la frase galasenciando. Aleluya. ¿Se recuerdan que me inventé la frase colosenciando, filipenseando, efesenciando, y ahora estamos galasenciando? Lo importante es que nosotros seamos impregnados de la palabra del Señor. Dios lo que quiere es que nosotros seamos bautizados en lo que hacemos. Muchos no entienden la palabra bautismo y creen que en la Biblia bautismo son fórmulas, pero la realidad es que el bautismo tiene un significado más profundo. El bautismo es que nosotros seamos sumergidos en ese asunto, sumergidos en esa persona. Entonces vamos a entender que Dios está buscando algo en nosotros. Lamentablemente, la mayoría de cristianos, cuando enseñan la Biblia, enseñan cosas que Dios no está buscando. Y por eso le quiero dar gracias a Dios, porque nuestro estudio de la Biblia en este ministerio no es superficial. Nosotros no estudiamos la Biblia superficialmente, sino que nosotros queremos escarbar, queremos cavar. Le doy gracias a Dios por el pastor Ernie Hernández, que con él tenemos otro grupo de estudio en inglés, y el hermano Ernie le puso a ese grupo Digging Deeper, que significa en español escarbando profundo. Gracias a Dios, porque Dios nos ha puesto esa carga de escarbar profundamente en la palabra para no conformarnos con lo superficial. Nosotros no queremos ser negligentes en el estudio de la palabra, sino que queremos ser personas que entienden lo que Dios está buscando. Porque la Biblia tiene diferentes planos interpretativos. Yo aprendí hace años con un libro muy bonito que me regalaron, que se llama Las profecías de Cristóbal Colón. Y con él aprendí que por lo menos, mínimo, la Biblia tiene 3 planos interpretativos. También conocí a otro maestro que nos daba clases de teología, que él decía que la Biblia tiene 7 planos interpretativos. Bueno, el asunto es que si nosotros solo estudiamos la Biblia de acuerdo a las letras, en el blanco y negro, nosotros solo vamos a obtener la moraleja de la palabra, o sea, el asunto moral de la palabra. Y no vamos a pasar de ahí, la vamos a tomar literalmente y nosotros vamos a aprender moralidad. Luego, si nosotros tenemos el deseo de que esa palabra se grabe en nosotros, eso se llama anagogía. Anagogía es desear que lo que dice ahí se cumpla en nosotros. Ese es otro plano interpretativo. Entra uno a ella con el deseo.
En la primera entra uno como con ganas de estudiar la Biblia, saber historia, saber moralidad. La segunda es la analogía, lo que debes desear, pero dice que lo más importante, y es lo que debes creer, está en la alegoría, metáfora, tipos, sombras. Allí están escondidos todos los secretos de Dios. Así que por eso estamos hablando hoy de que debemos de cavar, debemos de escarbar profundamente en la palabra para poder tener la riqueza, porque el Cristo que nos presenta la Biblia es un Cristo riquísimo. Y por eso Pablo entraba o escribía con esos pensamientos. Eso había en la mente de Pablo, que Cristo era riquísimo, que había que ganar a Cristo, que había que vivir a Cristo. Entonces, yo creo que al iniciarnos en esta mañana, nos debemos de hacer una pregunta. La pregunta es, ¿cuál cree usted que es el fin o la meta de su salvación? Hágase siempre esa pregunta. ¿Cuál es la meta de mi salvación? Vamos a leer unos versículos en Gálatas capítulo 6. Voy a leer del versículo 7 al 10. Estoy en esa porción. Estoy repasando muchos puntos que, a pesar de que ya los hablamos, queremos apelmazarlos, queremos compactarlos, queremos remacharlos, dicen allá por mi pueblo. Muy bien. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Padre Celestial, en esta mañana venimos de nuevo a ti para darte gloria, honra, alabanza. Agradecerte, Señor, por la gran oportunidad que tenemos de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por todos los hermanos que durante los años se han unido a nosotros para tener un estudio profundo de la Escritura. Y gracias porque nuestra meta no es llenar a la gente de conocimiento, sino que nuestra meta es llenarlas de la vida de Cristo. Por eso te damos gracias, Señor, porque desde hace 25 años tú hablaste con nosotros a nuestro corazón, a que nos profundizáramos en la palabra para que todos los cristianos que este ministerio logre producir sean hombres perfectos, ser presentados perfectos a Cristo, para que sean sus vencedores. Señor, muchas gracias porque has puesto carga en nosotros. No nos conformamos con un evangelio superficial, no nos conformamos con una verdad superficial. Queremos conocerte a ti, porque tu palabra claramente dice en Juan 17. Allí podemos encontrar esta declaración, Señor. Que te conozcan. Dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Señor, porque la vida eterna consiste en conocerte a ti. Por eso, en esta mañana, queremos conocerte más. Gracias por todos los oyentes, bendícelos. Toca a aquellos cuerpos enfermos ahí en el hospital de nuestros hermanos que están con esta contaminación de este virus y libértalos para gloria de tu nombre. En tus manos preciosas ponemos este programa y sabemos que tú nos vas a bendecir
Amén y amén. Muy bien. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta que quizá para alguno de los que nos está oyendo, la meta de su salvación sea llegar a ser una buena persona, ser mejor, porque muchos cristianos ese es el pensamiento que tienen. Tal vez usted no me lo va a creer o a lo mejor sí me lo va a creer, pero hay muchos cristianos que ellos en su pensamiento siempre están pensando cómo ser buenos, cómo ser mejores esposos, cómo ser mejores esposas, cómo ser mejores trabajadores, cómo ser mejores diáconos, cómo ser mejores pastores, pero la realidad de la palabra de Dios es algo muy distinto a eso. Gálatas nos revela mucho de lo que es la meta de Dios para nosotros los creyentes en nuestra salvación. Por eso hoy titulé el mensaje, escuche bien, ¿qué es en Gálatas? Sembrar para el Espíritu, para cegar vida eterna. Lo repito para que te familiarices. ¿Qué significa en Gálatas sembrar para el Espíritu? Para cegar vida eterna. Voy a leer el versículo. Dice el 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Estamos hablando entonces de siembra y cosecha. Es importante entender eso, hermano. En Gálatas, ya casi al finalizar Gálatas, se nos habla de sembrar y de cosechar. Y en el versículo 18 se nos habla de gracia. Entonces, hoy creo que vamos a tener una lección bonita. Nuestro mensaje hoy va a ser sorprendente, maravilloso. Aleluya. Notemos pues, antes de entrar en materia, siempre me gusta introducir una palabra y luego desarrollo mis puntos. Quiero que usted se dé cuenta que Gálatas era para creyentes salvos por fe. Los Gálatas eran creyentes salvos por fe. Usted nota que Pablo mismo les dice que él está maravillado, porque a ellos les predicaron el Evangelio y cuando les predicaron el Evangelio ellos lo creyeron. Y por creer les dice, recibisteis la vida. Lo que hablábamos ayer, que cuando uno oye el Evangelio con fe y uno ha sido escogido y predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, uno se identifica con esa predicación. Y al identificarse con esa predicación, uno recibe un milagro. En cuanto una persona empieza a escuchar con fe la palabra de Dios, esa persona nace Dios en ella. Nace Cristo, o sea que el espíritu de esa persona se vuelve un pesebre. Y en vez de que el hermano o la hermana entienda que Cristo nació en Belén de Judea, allá y lo ponen en un nacimientito y se ponen a verlo y se persignan delante de él. Hermano, eso es religión, eso es pecado, entiéndalo bien. Entonces Dios no está hablando de algo exterior. El Evangelio no es nada exterior. No es que dances, no es que brinques, no es que cantes, no es que ayunes, no es que hagas evangelismo, no. Discúlpame. El Evangelio es algo que sucede en el hombre internamente. Gracias a Dios, porque en Efesios se nos presenta a la iglesia en 7 aspectos y uno de los aspectos es que nosotros somos la morada del Espíritu, el hogar de Dios.
Y hay infinidad de versículos que nos ayudan a entender que Cristo, cuando tú crees en Él, nace en tu espíritu. Por eso te dije que tu espíritu se vuelve un pesebre en el que el Señor Jesucristo nace como un bebecito. En otras palabras, la regeneración es que te agregaron una vida a ti. Y esa vida que te agregaron es la vida de Cristo. ¿Para qué nació Cristo en tu espíritu? Para desarrollarse, para crecer. Por eso ayer mencioné y lo vuelvo a repetir, primero aparece en el pesebre, después aparece de 12 años, luego aparece de 30 años y luego va a la cruz a los 33 años. Entonces, esa enseñanza para ti debe de ser algo muy elemental, pero básico. Tienes que saber que desde que aceptaste a Cristo, Él entró en ti para que crezcas, para que crezcas. O sea, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Si Cristo, escucha bien, si Cristo entró en ti y ya tienes 12 años de ser cristiano y todavía no puedes enseñar la Biblia, tú estás muy mal, hermano. Eres enano, eres una persona argeñada, dicen allá en Guatemala, que se quedó estancado, que no creció. Fíjate lo que te estoy hablando, porque es sencillo, pero es la verdad, es el verdadero propósito de Dios. Los cristianos hoy en día están ocupados porque el diablo los ha engañado. Pero no te preocupes, Mira, a veces la palabra diablo los asusta a muchos, el chamuco, don Sata le dicen algunos con respeto. Quiero decirte, todo en el plan de Dios es soberano. O sea que Dios puso al diablo. Me gustó como lo dijo Valdemar ayer. Muchos creen que el diablo puede hacer lo que le da la gana. Esa es una mentira. El diablo no tiene ningún poder más que el que le da Dios. Y es parte del programa para pulirnos a nosotros. El diablo se burla de ellos. Ellos creen que tienen reprendido al diablo y el diablo los tiene a ellos haciendo los mandados. Muy bien. Entonces, por eso les dije que como lo puso Valdemar ayer es correcto. Él dijo, hermanos, el diablo va a hacer lo que Dios le permite hacer de acuerdo al programa. Por ejemplo, y quiero que estés bien claro, porque las enseñanzas son sencillas, pero son bien profundas y son para no errar el blanco. Errar el blanco en cualquier cosa es pecado, en lo que respecta a lo espiritual. Errar el blanco con una flecha, eso es deporte. Aquí estamos hablando de errar el blanco, de no predicar el evangelio de la manera que Dios lo revela en su palabra. Porque el Satanás, que es astuto, les dije, él hechiza a la gente, la hipnotiza y la hace hacer cosas inconscientemente, y que es tan astuto que luego los hermanos empiezan inconscientes y terminan conscientes, pero terminan haciendo las cosas en una forma incorrecta. Satanás engañó a los Gálatas. Satanás es astuto, hermano. Y no vayas a creer que cuando lees Gálatas se refiere solo a Gálatas. Tú eres Gálatas. El hermano Carrillo es Gálatas. Yo soy de Galacia. Y por eso quiero decirte, mi hermano, que es importante estar firmes. Por eso aquí él habla de estar firmes. Dice, estad firmes en la libertad a la cual Cristo os llamó. Porque si nosotros no tenemos cuidado, la astucia del diablo, el engaño del diablo, nos hace malinterpretar la Biblia. Por eso te dije que el diablo es parte del programa. Los ángeles caídos son parte del programa. Los demonios son parte del programa para tratar contigo. Por eso dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. El problema de nosotros es que nosotros peleamos con la gente.
Yo no me voy a pelear con ningún pastor, hermano, ni tú pelees con ningún pastor. Nosotros los pastores somos siervos de Dios por medio de los cuales los hermanos llegan a creer, ser instruidos y crecen. Y tú y yo eres mi compañero. ¿Por qué vamos a estar los pastores uno contra otro si tenemos el mismo jefe y trabajamos para el mismo jefe? Entonces, yo en este año, hermano, tengo mucha esperanza. Este año es el 2021, algunos lo interpretan de otra manera, porque como dijimos que por lo menos hay 7 planos interpretativos, pero lo importante es pegar en el centro. Lo importante es pegar en el centro. Yo puedo decir lo mismo con otras palabras, Valdemar puede decir lo mismo que estoy diciendo yo con otras palabras, Cayetano puede decir lo mismo con otras palabras, Lalo puede decir lo mismo con otras palabras, Mario puede decir lo mismo con otras palabras, Luis puede decir lo mismo con otras palabras, ¿sí? Felipe puede decir lo mismo con otras palabras. Hermano, me estás entendiendo, ¿verdad? 2021, testimonio de testimonio para la unidad. Eso es lo que Dios me dio a mí. Encontré otro hermanito hablando del 2021 y él aplicó el 20 a la redención por las 20 monedas con las cuales fue vendido José, y el 30 es la redención también porque es Cristo, ¿verdad? Es el sacerdocio. Así que una vez tú apliques bajo contexto la palabra de Dios, yo no tengo ningún problema en escucharte y me vas a bendecir. Yo siempre estoy esperando cuando oigo a uno de mis compañeros que me bendiga con la palabra. A veces me da tristeza porque enciendo un programa y quiero que ese hermano me instruya, y que si el pobre anda en la calle de la amargura, y sencillamente tengo que cambiar canal porque quiero escuchar hombres que estén predicando la palabra del Señor como la Biblia la declara. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque la sutileza del diablo la usa Dios para desafiarnos. Escúchame bien, por favor, porque si no estás parado sobre la soberanía de Dios para predicar la palabra, me temo que vas a predicar mal. Yo estoy parado sobre la soberanía de Dios para predicar esta palabra. Así que quiero que tú sepas que la sutileza del diablo la usa Dios para que nosotros seamos perfeccionados y no sacados de la ruta. Fíjate pues, porque dicho en otras palabras, Satanás y todos sus secuaces son para sacarnos de la ruta de Dios, para sacarnos del programa de Dios. Y perdona que soy siempre repetitivo, no estoy hablando tonteras, no estoy hablando mis opiniones, no estoy hablando fuera de contexto. Cuando el Señor Jesucristo salió del agua en su bautismo, inmediatamente Satanás con todos sus secuaces se presentaron para tentarlo y para sacarlo del programa. Satanás quiso sacar a Cristo del programa desde antes del pesebre. Imagínate pues, imagínate la lucha que hay para que nosotros tengamos nuestro nacimiento en el pesebre. Si antes de que nosotros nazcamos, ya el enemigo está planeando cómo matarnos. El enemigo estaba planificando cómo matar a Cristo antes de nacer. Así que esto es una lucha a muerte, pero contra principados, potestades, contra legiones, contra todo lo que está en las regiones celestiales, dice celestes. Muy bien, espero que me estés comprendiendo pues, porque hoy el mensaje es maravilloso, fascinante, glorioso, aleluya. Entonces, mi amado hermano, Dios puso un Satanás para que nos saque de la ruta. Óyeme bien, por favor, escúchame bien. Yo soy un predicador que conoce la soberanía de Dios y lo respeto a mi Señor porque Él es soberano. Dios puso al diablo, los demonios y los ángeles caídos para sacarnos de la ruta. Muchos pobres cristianos no saben eso y por eso siempre andan fuera de la ruta. Y según ellos andan bien. Mira, Satanás es para que pierdas de vista la meta de Dios. O sea que Satanás lo que le gusta es quitarle a uno la visión de lo correcto. Pero es soberano. Porque al estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis,
la degradación la profetizó Dios. Ahora, si tú entiendes eso, hermano, entonces eso te ayuda a salir de la corrupción. Soberanamente Dios planificó que todo se eche a perder. Desde que creó a Adán dijo, este va a caer. Si tú no entiendes eso, hermano, ¿cómo vas a entender la Biblia? Si Dios lo que quiere es mostrar su sabiduría y su poder, y Él tiene una meta. Pero esa es una carrera llena de obstáculos. Dice que el justo con dificultad se salva. Dios te está diciendo, entiende por favor el mensaje del Evangelio. Mira, hoy como Cristo ya se acerca a su venida, ahora Dios nos habla tan claro. Ahora Dios nos habla tan claro que solo el ciego y sordo no va a entender. Pero dice que el justo se salva por medio de obstáculos. O sea que desde que tú naces ya sabes pues que tienes una lucha. Naces y todo es negativo a tu alrededor. Eso es tremendo, hermano. Aún el diseño, fíjate, aquí adentro vive él y en tu carne vive el diablo con todos los deseos pecaminosos. Muchos no creen lo que estoy predicando, pero no me interesa si lo crees o no lo crees. La cosa es que si no lo crees, jamás entenderás la palabra de Dios. Dios tiene una meta para ti y te la mostró por medio de pesebre, 12 años, 30 años, 33, resurrección, entronización. O sea que no hay pierde, mi hermano. Si todos los pastores nos dedicáramos a enseñar el crecimiento espiritual de Cristo en nosotros, a todos nos ayudarían a ser unos cristianos gloriosos. Escucha lo que digo, gloriosos. Porque nosotros tenemos que bregar para que la novia gloriosa del Señor esté preparada cuando Él regrese. Yo le doy gracias a Dios porque mi mensaje es para que tú seas glorioso en la venida de Cristo. Y entonces va a valer la pena el trabajo que Dios me puso a hacer. De lo contrario, mi trabajo será heno, madera y hojarasca y perecerá con la prueba del fuego. Muy bien, entonces quiero decirte que entiendas esa parte. Como cristiano, entiende esa parte. Dios te puso obstáculos para ver si realmente eres genuino. Por eso en las 7 iglesias de Apocalipsis, léelas. Están en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. A cada una de ellas le dice, al que venciere, al que venciere, al que venciere, pero te habla proféticamente de la degradación. O sea que Dios no tiene problemas. Él tiene un programa bien delineado. Él tiene una economía divina bien delineada. Él tiene una administración divina bien delineada. Él tiene una ruta para todos los cristianos bien delineada, porque es una ruta en Cristo. O sea que tienes que abrir tus ojos, abrir tus oídos, oír con fe para que la ruta sea experimentada. Hay una ruta definida para todos los creyentes. Pero ya sabes que pusieron a uno para que te saque. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tú te puedes levantar en la mañana gozoso, tener un devocional, orar, tener comunión con Dios e inmediatamente tus hijos pueden ser usados para ser sacados de la ruta? Muchos hermanos no entienden esas cosas que son tan sencillas, por eso viven derrotados. Dios va a permitir que el diablo tiente a tu hijo y te saque de la ruta y ya te echó a perder tu día. El muchacho se fue al colegio enojado contigo, se fue a la escuela, a la universidad enojado contigo y tú te quedaste pensando en, ay, mi hijo, mi hija, esto, el otro, y se echó a perder el día que debería de ser para tener una comunión gloriosa con Dios. Saliste del trabajo contento, oraste, llegaste al trabajo y el jefe te cae encima, pues, y el diablo usa a tu jefe para sacarte de la... Hermano, por favor, créeme, así es nuestra vida cotidiana de cristianos. Todo el tiempo Satanás no duerme. Satanás está despierto y tiene un ministerio, a veces tan fiel, más fiel que los cristianos, porque el ministerio de nosotros es presentar el Evangelio y a Jesucristo y sus riquezas,
y el de él, su ministerio, es hacer daño. Allí mismo Jesús te dice en el capítulo 10 de Juan, yo he venido para que tengan vida, pero él dice, vino para matar, para destruir. Imagínate pues, si no conoces para qué pusieron a ese maligno, entonces tú vas a vivir derrotado. Muy bien, entonces yo creo que ya entendiste pues que nos debe de gobernar una visión. Nos debe de gobernar una visión. Nuestra visión es poner los ojos en la meta. Por eso, mira, cuando Pablo habló, dijo, prosigo al blanco. Prosigo al blanco. Él en Filipenses dice que él sí, siempre tiene sus ojos puestos en una meta. Y la meta de él era que el poder de la resurrección se formara en él, que aquí en Gálatas es cegar vida eterna. Nota bien, pues. Entonces, habiendo entendido mi introducción, que ya me llevé la mitad del programa solo para introducirme, entremos al primer punto. El primer punto es sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo ya había hablado de estos versículos anteriormente. Yo hablé un poquito, pero debido a que tenemos que entender más cómo funciona nuestra salvación para llevarnos a nuestra meta de la adopción, nosotros tenemos que entender que hay una economía divina. Esa palabra yo creo que todos deberíamos de estar familiarizados con ella. La usan muchos teólogos. Ellos describen la economía de Dios como la ley de la casa. O sea que la iglesia es un hombre corporativo que es regido por una ley. Se llama la ley de la casa. O sea que nosotros, los cristianos, si somos descuidados, nosotros pertenecemos a grupos que caminan desorientados. Acuérdese, sacados de la ruta. Pero tú y yo, que Dios ha abierto nuestros ojos, hermano, a nosotros no nos va a sacar el diablo de la ruta. Por eso nos abrazamos a Pablo, porque a Pablo no lo sacó de la ruta. Pablo, antes de ser creyente, él era un judío, un judaizante. Pero quiero que veamos pues, porque de acuerdo a la economía de Dios, te estoy hablando de esto porque debes entender cómo funciona la economía de Dios para que tú seas un cristiano normal y un predicador normal y un siervo normal, porque de acuerdo a la economía de Dios, Cristo entró en nosotros como vida. O sea que cuando yo te estoy hablando de la economía de Dios, es la forma en que Dios se desarrolla en ti. Abraza ese concepto, es bíblico. Es la administración de Dios. Pablo dice que a él lo hizo ministro de esa economía, lo cual significa que nosotros tenemos que ser ministros de esa economía, que es la manera en que Dios nos va a llevar a nosotros a la meta, que es cosechar vida eterna. O sea que en nosotros se está sembrando algo, se está sembrando. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de cosechar, se coseche vida eterna. Mientras que si nosotros sembramos para la carne, todo el tiempo estamos sembrando en nosotros corrupción, corrupción y corrupción. Entonces, leamos el 4:19. El 4:19, mira cómo dice el 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que Pablo nunca perdió la visión de la cosecha. La cosecha es que Cristo se forme totalmente en nosotros porque Él es la vida eterna. Vamos a Juan 17 para que estemos bien familiarizados con lo que estamos hablando. 17:3. Y esta es la vida eterna. Aquí está la definición, pues, de lo que es la vida eterna. Que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y al apóstol que es Jesucristo, a quien has enviado. Ya sabes que muchos no entienden estos pasajes porque creen que el Padre es uno y que el enviado es otro. No, no, no. Si no entiendes el misterio de la piedad, que es la encarnación de Dios para pasar por un proceso y producir el hombre corporativo, si no entiendes eso, jamás vas a entender la economía de Dios. ¿Y por qué, hermano Carrillo, me estás hablando tanto de la economía de Dios y del sembrar y cosechar y de la meta? Porque esa es la economía, la forma en que Dios va a producir su hombre corporativo, que es su esposa, que es la novia gloriosa, que es con quien se va a casar y que es la nueva Jerusalén. Entonces nota pues que es muy importante que notemos que Pablo, la razón por la cual le escribió a Gálatas con tanta carga en su corazón, fue porque ellos se habían desviado de la ruta y tenía que hacerlos volver. Ahora, notemos que volver a la economía de Dios es volver a lo correcto, es volver a Cristo en mí, es volver al asunto correcto que Dios nos ha delineado. Andar en la ley es incorrecto. Ellos se volvieron incorrectos, insurrectos. Ellos se volvieron personas distraídas. Ellos empezaron a hacer otras cosas. Hermano, mira, si tú entiendes este punto que estoy hablando ahorita, tú te vas a dar cuenta de lo que está sucediendo con la iglesia del Señor en el mundo entero, hermano, en el mundo entero. El vituperio, porque todo es para que nosotros recapacitemos, porque hay mucho vituperio hacia la iglesia genuina del Señor. La falsedad, el engaño del diablo en la iglesia de Cristo es histórico y se puede ver en toda la historia y aún en nuestros días. Fíjate lo que están haciendo los cristianos. De veras, fíjate lo que están haciendo. Por ejemplo, los Gálatas nos los ponen que ellos cayeron de la gracia y estaban practicando la ley. Ellos volvieron atrás. Ellos volvieron a ser niñitos. Porque el que guarda la ley es un niñito y el que acepta a Cristo y no crece es un niñito. Así lo pone Gálatas. A los cristianos gentiles, a los gentiles convertidos, él los pone como niños engañados por los judaizantes. Entonces nota pues, mi hermano, que la pureza del evangelio no es nada exterior, no es guardar una religión, no es hacer cosas para Dios. Eso no cambia a las personas internamente. Y por eso es que Pablo está sobre la enseñanza. Ellos fueron movidos del disfrute de la vida que los haría crecer a algo exterior. Nota, por favor, mi hermano, porque si no predicamos esto que estoy hablando, no estamos en un evangelio correcto. El evangelio correcto es predicar que Cristo tiene que crecer y formarse en nosotros. Esa es la enseñanza con pureza del apóstol Pablo. Entonces, si tú has sido desviado de eso, si Satanás te ha desviado de eso, no vas a llegar a la meta, porque cuando tú llegas a Apocalipsis, ahí en Apocalipsis se nos habla de la nueva Jerusalén, que es la consumación. Escucha bien, la nueva Jerusalén es la consumación del crecimiento de Cristo en las personas. En el mensaje anterior o antes del anterior yo te dije que cuando tú estudias la Nueva Jerusalén, dice que está compuesta de hijos de Dios. Son hijos de Dios para los cuales Dios es su Dios. Y si es nuestro Dios, es nuestro Padre. Por eso Pablo tiene cuidado en sus epístolas de decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros en la Nueva Jerusalén, nuestra consumación es gente totalmente transformada. Ahí no encuentras barro.
Allí en la Nueva Jerusalén solo encuentras piedras preciosas, oro, ¿sí? Te das cuenta que implica transformación y es parábola, es una enseñanza con símbolos. ¿Por qué? Porque, como me introduje hoy, Dios usa símbolos y parábolas para enseñarnos las verdades espirituales. Entonces, nota, mi hermano, que el apóstol estaba molesto con los Gálatas porque se habían dejado influenciar de los judaizantes al grado que perdieron el disfrute de la vida. El disfrute de la vida. Y eso era lo que el Señor Jesucristo siempre recalcaba. Cuando los fariseos estaban escudriñando las Escrituras, les dijo: ustedes no quieren venir a mí porque yo soy vida. Ustedes lo que están interesados es en conocimiento, en cosas externas. Hermano, créeme, por favor, créeme, que la mayoría de cristianos están ocupados en cosas externas. No están permitiéndole al Señor que crezca dentro de ellos. Y cuando uno llega a Apocalipsis, que es la consumación, ahí se va a dar cuenta usted que no hay nada exterior en esa ciudad. Allí hay árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? Cristo. Allí hay río de vida. ¿Quién es el río de vida? Cristo. Allí hay luz de vida. Entonces, por favor, mi hermano, atiende a lo que se te está predicando. Hermano, si Dios te muestra en Apocalipsis que solo hay vida, que todo es vida, entonces debes de entender Gálatas 6:8, porque más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar para el Espíritu es que si recibimos vida por medio del Espíritu, andemos en el Espíritu. Sembrar para el Espíritu es que nuestros hechos es muy importante entenderlos. Por sus frutos los conoceréis. Está hablando de algo vegetal. O sea que un árbol produce frutos. Entonces, los frutos nuestros, si son de hacer el bien a todos los demás, especialmente a los hermanos, esos frutos son la cosecha de lo que nosotros somos. Cristo sembrado en nosotros produce el fruto del Espíritu. Entonces, eso es vida eterna. Vida eterna es Dios mismo expresado a través de nosotros. Cuando nosotros dejamos que Cristo crezca en nosotros, hermano, entonces nosotros vamos a producir vida eterna. La cosecha, lo que Dios va a recoger de nosotros, se llama vida eterna. Él va a formar de lo que nosotros somos la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén es la consumación de el proceso de todos los creyentes, desde Abel hasta el último gentil y el último judío que se va a convertir. Esa ciudad es gente totalmente transformada. Entonces la transformación tiene que ver con la meta. Nadie puede llegar a la meta si no es transformado. Por eso ayer también hablé que el que no se deje transformar durante su vida física, pues lo tienen que transformar en la disciplina dispensacional, en el lloro y el crujir de dientes, porque Dios no puede ser burlado y los dones son irrevocables. El Señor escogió y predestinó a todos los que van a formar la Nueva Jerusalén. Pero para llegar a la Nueva Jerusalén, gracias a Dios que ya entendiste también que vas a llegar a través de muchos obstáculos. Por eso dice Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Lástima que muchos creyentes no entienden la economía de Dios y predican de todo menos la economía de Dios. Yo estoy con una carga profunda y le pido a Dios de todo corazón que todos los siervos que Dios nos ha unido con esta palabra, la prediquemos sin miedo, y que suframos por la predicación de este evangelio correcto y verdadero. Esto no es tonteras, esto no son doctrinas, nosotros no predicamos doctrinas.
Yo predico a Cristo y la iglesia. Esa es la verdad. Lo demás solo sirve como obstáculo para que tú te perfecciones. Y te va a dar crecimiento Dios conforme sea el amor que tienes por Él. Gracias, Señor Jesús. Entonces ya entendiste el primer punto, ¿verdad? Segundo punto, yo quiero que tú veas que cuando Pablo era Saulo, Pablo en esa etapa de Saulo, él no sabía nada de esto. Nada de lo que nos está enseñando él en Gálatas y en sus epístolas sabía cuando era judaizante. Él lo único, si usted se juntaba con Pablo antes de que él escribiera las epístolas y se convirtiera a Cristo, Pablo solo le hablaba de que había que guardar la ley, había que circuncidarse, había que tener una dieta kosher, había que guardar el Shabbat, había que saber de dónde era su origen, de genealogías, porque él mismo nos declara aquí en la palabra de Dios que él era hebreo de hebreos, que circuncidado al 8º día y que conforme a la ley no pecador, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo no sabía nada de la economía de Dios, pero Dios le reveló su economía. Y por eso es que nosotros tenemos que seguir la guianza de Pablo. ¿Por qué, hermano? Porque la meta de Pablo es heredar a Dios. La meta de Pablo es que el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, se trabajen dentro de nosotros para que se produzca la expresión genuina de Dios. Eso es el Evangelio. Eso es lo que se debe predicar a los 4 vientos para que la iglesia del Señor se restaure. Para que la iglesia del Señor agarre la onda, hermano. Entonces, la meta de Pablo era la visión correcta de que no tenemos que dejarnos distraer del chamuco. La visión de Pablo era: no se dejen engañar, no se dejen engañar, regresen al disfrute, regresen, esto es lo que Cristo me reveló. Cristo me lo reveló a mí, me lo enseñó y es para ustedes y es para que todos nos desarrollemos y que todos crezcamos. Por eso él sufrió, hermano, predicando el Evangelio. Cuando él entendió la revelación divina, hermano, él absolutamente se tornó a Cristo y dejó todo lo que era exterior y religión y dijo: eso es basura comparado con el eminente conocimiento de Cristo. Hermano, cuando tú entiendas que hacer cosas exteriores, que tener religión, y te estoy hablando de cristiano, no te estoy hablando de un legalista y de un mesiánico, un judío, no. Estamos hablando con personas convertidas a Cristo que han sido distraídas y que han sido llevadas a muchas cosas, pero no están predicando la economía de Dios, la forma en que Dios quiere que se predique, que Cristo entró en nosotros como nuestra vida para crecer hasta que se vea Cristo. Hasta que se vea Cristo en nosotros, hermano. Entonces, yo creo que me estás entendiendo. Mi primer punto es que hay que sembrar para cosechar. Y si siembras para el Espíritu, cosecharás para el Espíritu vida eterna, en abundancia, hermano. No hay razón por la cual nosotros los cristianos lleguemos a una consumación escasos. Tristemente muchos van a llegar escasos. Tristemente, mira, yo conozco una hermana que a veces me decía: hermano Carrillo, yo aunque sea de panzazo quiero entrar. No, mi hermano, si dice Pedro que hay amplia entrada. Hay amplia entrada, hermano. Cuando en nosotros hay fruto, hay amplia entrada. ¿Para qué entrar escasamente? Si nosotros podemos, hermano, entrar ampliamente al reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces, mi amado hermano, primero tienes que entender que hay que sembrar y cosechar. Segundo, que tú tienes que entender que el Evangelio no es nada exterior, no es improvisación, no es gimnasia espiritual, no es hacer cosas en nuestro ser natural para obtener el favor divino. Y tercero, porque con eso concluyo, ya se me fue el tiempo, quiero decirte que aquí Pablo es bien tajante y aquí él es bien claro. Así como él puede decir que tiene todo por basura y que todo fue pérdida para él, mira lo que dice pues. 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme,
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo religioso y todas las cosas exteriores me han sido crucificadas a mí y yo he sido crucificado al mundo. Pero recuérdate que al final de Gálatas Pablo le llama mundo a la religión judía. Así le llama, porque los judíos se volvieron enemigos de Dios, son mundanos, son unos mundanos con religión, porque la meta de ellos es hacer dinero, la meta de ellos es humillar a los perros, a los gentiles, la meta de ellos es creerse superior a la demás gente. Si vas a Israel, a Nueva York y a muchos lugares de Estados Unidos, ellos todos andan vestidos de negro, con sombrero, con sus canelones, con sus flecos que les cuelgan. ¿Por qué? Porque ellos creen que eso los hace superior a la humanidad. Eso viene de un corazón mundano, de un corazón sin amor, de un corazón que divide a la gente. Así que por favor, hermano, escucha bien, porque aquí el Señor te dice que Pablo, el campeón del judaísmo, el Señor le hizo dar un giro total de 180 grados. Mira, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Con este punto termino. ¿Qué es la nueva creación, hermano? Porque esa es la meta de Dios, la nueva creación. Hermano, la nueva creación es Dios, Dios mismo mezclado con su iglesia. O sea que la mezcla del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, eso se llama New Creation, se llama nueva creación. Entonces, hermano, a Dios le interesa la nueva creación y de una vez te dice que fuera de la nueva creación, nada, absolutamente nada lo complace. La nueva creación no son enseñanzas éticas, no son cómo improvisar a la gente y hacerla más buena. No. Hermano, si el Evangelio se enseña solo como normas, solo como doctrina, hermano, escúchame bien, a nadie lo transforma eso. Ninguno es transformado por hablar en lenguas. Ninguno es transformado por sacarle demonios. Ninguno es transformado porque ejercita los dones. Escúchame, hermano, please. El tiempo es apremiante. Lo único que te transforma a ti es que siembres para el Espíritu. Y aquí en Gálatas te dicen lo que es sembrar para el Espíritu. Es que no hagas nada religioso ni exterior, que no te distraigas, solo disfruta a Cristo. Cristo está dentro de ti, Él es la vida, déjalo que fluya. Si Cristo fluye a través de ti, estás recibiendo el suministro, como te lo puse ayer. Dios te dio la respiración para que la uses. Que Cristo sea tu respirar, hermano. Que sepas que dentro de ti, escucha, esto es lo verdadero del Evangelio. Que sepas que dentro de ti, hermano, hay un elemento divino, hay una fábrica divina que solo produce vida. Úsala. Dile, eres bello, eres maravilloso, fluye, sube, pozo, sube. Fluye, Señor, eres dulce, eres precioso, eres maravilloso. Te amo, te alabo, gracias, eres mi vida. Gloria a Dios. ¿Tú crees que el Satanás va a tener cómo estorbarte a ti si siempre estás alabando a Dios? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Siembra para el Espíritu, aleluya, gloria a Dios. En eso sí, hermano, mira, cuando vayas a la reunión,
Tristemente en las reuniones, hermano, 3 o 4 están danzando y todos los demás con los brazos cruzados viéndolos. Hermano, eso no te va a edificar en nada. Mira, hay hermanos que les gusta poner danzarinas enfrente y los hermanos viendo las danzarinas, hermano. ¿Qué edificación tiene eso, hermano? Eso no edifica, mi hermano. Lo que te edifica es que la vida de Cristo que está dentro de ti, que te des cuenta que estás cambiando de carácter, que ahora ya no eres el ofensor de tratar mal a los hermanos, estás sembrando para el Espíritu. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es haciendo el bien a los hermanos, hermano. ¿De qué te sirve danzar si eres un ingrato con los hermanos, no los amas, no los cuidas? Hermano, por favor, yo exploto al decir esto, exploto porque me desespero al ver que los hermanos están distraídos haciendo de todo, menos ministrando la palabra del Señor. Tú no me vas a oír a mí hablar de otras cosas más que de la palabra de Dios. No necesitamos enseñanzas. No necesitamos enseñanzas. ¿Sabes qué necesitamos? Practicar las enseñanzas. Aleluya. Necesitamos ser suministrados por la vida de Dios. Aleluya. Porque para Dios no vale nada de lo que tú hagas. No vale nada. Si no estás siendo transformado. Si Dios no está cambiando tu carácter. Si Dios no está... ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano amado, yo termino con esto. En el capítulo 3 de Juan hay un incidente que Dios registró acerca de aquel hombre llamado Nicodemo. Nicodemo. Vayamos allá con él para que concluyamos en esta mañana con algo certero. Juan capítulo 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Principal, tú cuando llevas a tus hijos a la escuela sabes lo que es el principal, es el director. Este era director, hermano. Este era maestro. Este era príncipe. Este vino a Jesús de noche. Y le dijo, o sea que vino en oscuras, pues. Ni siquiera tenía idea de con quién se estaba encontrando. No tenía idea, aunque por los labios dijo cosas bonitas, pero muchos podemos decir cosas bonitas en los labios y no tenemos idea ni lo que estamos diciendo. Sabemos que has venido de Dios. Mire pues, sabemos que has venido de Dios como maestro. Noten pues, muchas personas creen que Cristo vino de Dios como maestro. O sea, dice, wow, qué enseñanzas las del Señor. Wow, este dijo, aquí llegó un colega. Aquí llegó uno que me va a recibir bien y me va a transmitir más conocimiento porque a mí me encanta el conocimiento. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate, le llama maestro y hace milagros. Fíjate pues lo que es Cristo para el que no ha entendido. Para el que no ha entendido. Enseñanzas y milagros. Las iglesias están llenas de enseñanzas y de milagros. Cada vez que se para el pastor a enseñar, a enseñar. Si tú te das cuenta, el hermano Carrillo no se para a enseñar. Yo vengo a desafiarte. Y yo vengo a transmitirte la vida de Cristo. Y vengo a ministrar tu espíritu para que vivas lo correcto. ¿Ok? Entonces no me acuses. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos de predicar, hermano? Lo mismo que predica Cristo, la vida, la vida. Si yo no predico vida, hermano, de nada me sirve llamarme pastor. Si yo no predico la vida, ¿y cómo predico la vida? Empezando por mí, si no la vivo. Si no la vivo, ¿cómo la voy a ministrar, hermano? ¿Qué vas a ministrar tú? ¿Vas a ministrar todos tus problemas de tu trabajo? ¿Vas a ministrar todos tus chistes? ¿Vas a ministrar tu fútbol y todas tus fiestas? ¿Qué ministras, hermano? Es muy importante.
Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Nicodemo, esto no es asunto de milagros, esto no es asunto de enseñanzas, esto es que si no naces de nuevo te estás perdiendo toda la bendición. Vida, 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 vida. Vida eterna. ¿Acaso no te leí en Gálatas, hermano, que lo que Dios quiere que coseches es vida eterna? Y esa cuesta cosecharla. Esa cuesta cosecharla. No es como la mala hierba y la cizaña que right away crece. Crece en un momento. No, hermano, la vida, mira, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Padre Celestial, te doy gracias porque me has permitido de nuevo entregar un mensaje más de tu palabra. Te pido, Señor, que ministres a mis hermanos con tu vida. Ministralos, Padre. Abre los ojos de ellos para que vean la economía divina. Abre los ojos de ellos, Señor, para que vean que hay una meta en nuestra salvación. Señor, por favor, produce en nosotros ese fruto glorioso y maravilloso que tú quieres que salga de nosotros. Bendigo a todos mis hermanos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Decimos amén y amén. Despídete con un amén, despídete con un gloria a Dios, despídete con un aleluya. Mira qué bonito dijo ahí una, qué rico alimento, dice la hermana Betty Pacheco. Gloria a Dios, qué rico alimento. Claro que es un alimento rico, porque es la pureza de la palabra. Que Dios te bendiga y hasta mañana.